Hemos terminado de hacer los ramos gracias a las personas que colaboraron. Una actividad en libertad, quien fue, quien quiso, ¿verdad? Es algo que a mí me gusta mucho, la libertad, no la obligatoriedad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió: Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman el rey de los judíos? Ellos gritaron: Crucifícale. Crucifícalo. Pilato dijo: Pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte: Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Le pusieron la corona de espinas. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndose este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Llevaron a Jesús al Gólgota. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Fue condenado entre los malhechores. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Ha salvado a otros y a sí mismo no se puede salvar. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Y dando un fuerte grito, Jesús expiró. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: de veras, este hombre era el Hijo de Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. El proceso ante Pilato. El gobernador romano Poncio Pilato fue el responsable legal de la muerte de Jesús en la cruz. La acusación que lo condujo a la crucifixión fue la declaración de que Jesús era el rey de los judíos, título que tenía connotaciones revolucionarias para los romanos. Marcos y los otros evangelistas presentan a las autoridades judías como los promotores, mientras que Pilato simplemente acepta sus tácticas de presión. Esta presentación refleja probablemente la tendencia cristiana primitiva de disminuir el compromiso romano, intensificando la responsabilidad judía en la muerte de Jesús. El relato marcano del proceso ante Pilato realmente omite el veredicto. Jesús actúa como el silencioso siervo sufriente de Isaías 53:7. Muy de madrugada. Este versículo implica que el Sanedrín se volvió a reunir por la mañana. El resultado es la entrega de Jesús a las autoridades romanas. Poncio Pilato fue el prefecto de Judea desde el año 26 al año 36. La presentación de los evangelios hacen de Pilato como un hombre indeciso y preocupado por la justicia. Está en contradicción con otras antiguas informaciones que nos lo presentan como un personaje cruel y obstinado. El cruel general de Pilato se encargaba de Cesarea Marítima. Iba a Jerusalén para supervisar la peregrinación de la Pascua e impedir cualquier posible conflicto. ¿Eres tú el rey de los judíos? La pregunta que hace Pilato traduce en categorías políticas los títulos Mesías e Hijo de Dios. Muestran que la estrategia desplegada contra Jesús consistía en relacionarlo con los movimientos políticos mesiánicos de la época para condenarlo por revolucionario. Tú lo dices. La respuesta de Jesús a Pilato es evasiva. No niega la verdad profunda de lo que significa identificarse como rey de los judíos, pero no acepta la connotación política introducida por Pilato. Los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Marcos presenta a los notables judíos como los promotores de las acusaciones contra Jesús, al tiempo que tiene que convencer a Pilato de la necesidad de crucifixión. Sus reiteradas acusaciones contrastan con el silencio de Jesús. Le concedía la libertad de un preso. No hay ningún testimonio extrabíblico que afirme la costumbre de liberar a un prisionero en la fiesta de Pascua. Quizá la práctica ocasional de la amnistía haya sido convertida en costumbre por los evangelistas o sus fuentes. Barrabás. El nombre es una transliteración del término arameo Bar Abba, que significa hijo del padre. El prisionero era un revolucionario y un asesino, justo el tipo de persona a quien los romanos temían más. ¿Os suelto al rey de los judíos? El relato pasa por alto el hecho de que debía de haberse realizado ya el proceso ante Pilato en el que Jesús habría sido declarado culpable. Pilato presenta a la muchedumbre la posibilidad de elegir entre dos prisioneros que estaban condenados. Crucifícalo. La crucifixión era un castigo romano que ejecutaban los soldados. El relato indica que Pilato había crucificado a Jesús no porque fuera culpable, sino porque los sumos sacerdotes lo presionaron mediante la intervención de las turbas, deseando complacer a la gente. Habiendo azotado a Jesús como preparación para la crucifixión, la víctima, que estaba atada a una columna, era azotada con látigos de cuero que tenían incrustados trozos de hueso o de metal. Crucifixión y muerte. Los 4 incidentes en esta parte, cumbre del relato de la pasión y de todo evangelio, nos relatan la muerte de Jesús como rey de los judíos, de acuerdo con el Antiguo Testamento. La burla. Ante la crucifixión, un grupo de soldados se burla de Jesús llamándole rey de los judíos. La ironía es que los soldados tenían razón al identificar a Jesús como rey de los judíos. Los soldados, esos hombres, eran gentes nativas de Palestina y de Siria, que los romanos habían reclutado.
Probablemente la frase toda la tropa se utiliza en un sentido vago, puesto que una speira estaba formada por una cantidad que oscilaba entre los 200 y 600 soldados. Pretorio. En su origen, el pretorio era la tienda del general en un campamento. Posteriormente llegó a designar su cuartel general. Hay dudas sobre si este pretorio se hallaba en el palacio de Herodes o en la fortaleza Antonia de la ciudad de Jerusalén. Trenzaron una corona de espinas. La corona de espinas forma parte de la burla. Salve el rey de los judíos. El saludo de los soldados se fundamenta en la acusación por la que Jesús fue condenado y parodia el saludo del emperador romano, Ave César Victor Imperator. La crucifixión. El relato de la crucifixión se narra de forma simple y sin detenerse en los detalles físicos del sufrimiento de Jesús. Aunque ciertamente estos forman parte del pasaje, el relato subraya que la muerte de Jesús tuvo lugar de acuerdo con el Antiguo Testamento, sin minimizar el odio implacable desplegado por los adversarios de Jesús. Simón de Cirene. Simón de Cirene era un judío que había nacido en Cirene, ciudad del norte de África. No está claro si se hallaba en Jerusalén como peregrino o como residente habitual. La referencia a sus hijos, Alejandro y Rufo, sugieren que era un conocido por los primeros cristianos. Simón fue forzado a llevar el travesaño de la cruz en lugar de Jesús. La descripción venía del campo, puede referirse a que trabajaba en una finca o simplemente que estaba de visita allí. Gólgota. El nombre en griego del lugar es la transliteración del término arameo Gulgutla, calavera, que se refiere tanto a la forma que tenía como al uso al que se estaba destinado. En tiempos de Jesús, este lugar estaba fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén. El tradicional nombre del Calvario procede de la palabra latina calavera, calvaria, pino mezclado con mirra. Sobre la base de Proverbios 31, 6, 7, normalmente se entiende que con esta frase se alude a los narcóticos utilizados para paralizar el dolor del moribundo. La crucifixión. La crucifixión se describe en términos más breves y escuetos posibles. Los soldados que realizaron la ejecución se quedaron con las ropas de Jesús. A la luz de la importancia que el Salmo 22 tiene en el relato marcano de la pasión, esta acción debe interpretarse como el cumplimiento. La hora tercia. La hora tercia equivale a las 9 de la mañana. La cronología marcana entra en conflicto con Juan, para quien Jesús fue condenado a la hora sexta, al mediodía, el rey de los judíos. Esta acusación oficial ya se había hecho en el proceso ante Pilato. En contraste con las dos acusaciones ante el sumo sacerdote, la acusación refleja probablemente la realidad histórica de que los romanos ejecutaron a Jesús por acusación de que era un pretendiente al trono. Como en el capítulo 15, de 16 al 20, la ironía consiste en que desde la perspectiva de Marcos, Jesús era realmente el rey de los judíos. Dos bandidos. Estos hombres podían ser revolucionarios del tipo de Barrabás, en cuya categoría los romanos también metieron a Jesús. Los que pasaban. En primer grupo de los que se burlaron de Jesús, repite las acusaciones realizadas en 14:58 sobre la amenaza de destruir el templo. Los sumos sacerdotes, el segundo grupo, recuerda la acusación hecha de que Jesús había afirmado que era el Mesías. Los crucificados junto a él constituyen el tercer grupo, que también se burló de Jesús, donde uno de los condenados reconoce la inocencia de Jesús y le pide que se acordara de él cuando entrara en su reino. La muerte de Jesús. La muerte de Jesús tuvo lugar según la voluntad de Dios expresada en el Antiguo Testamento. La rotura del velo del templo y la confesión del centurión dan a la muerte de Jesús una profunda dimensión con relación al antiguo Israel y a la misión
de los gentiles, oscuridad sobre toda la tierra. Por tierra se entiende probablemente Judea, la oscuridad que se produjo desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora nona, 3 de la tarde, se ha interpretado diversamente como tormenta de arena, eclipse de sol, o cumplimiento de Amós 8:9. Eloí, Eloí, lema sabactani. El grito de Jesús es una versión aramea de las palabras iniciales del Salmo 22. La oración del justo supliente que termina con un acto de confianza en Dios. El uso del Salmo 22 no excluye que Jesús tuviera la experiencia emocional del abandono. Mira, llama a Elías, la llamada a Dios, Eloí, Eloí. Se entiende erróneamente, quizás con malicia, como una llamada a Elías sobre Elías como precursor del reino. Esponja llena con vinagre. Quizás la intención era aliviar el dolor de Jesús. En todo caso, la acción cumplía el Salmo 69:22. Para mi sed, vinagre me dieron a beber. Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Se indica que tuvo una fuerte y muerte rápida y aparte violenta. El relato no se detiene en detalles, no se dice cuál fue el contenido del grito final de Jesús. La cortina del templo se rasgó. La cortina dividía el santo de los santos, o santo santorum. El hecho de que se rasgara en el momento en el que murió Jesús sugiere que había llegado el final de la antigua alianza con Israel. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. La confesión del centurión evoca las primeras palabras del Evangelio. La yuxtaposición de las confesiones de este gentil con la cortina rota en 1538 imbuye al conjunto de un significado simbólico relacionado con la misión de los gentiles. Vamos a ver también el tema de el entierro de Jesús. Para esto, pues tendríamos que seguir reflexionando. Pero bueno, 3 cosas que pudiéramos poner énfasis. Una de ellas es, Jesús entra triunfante en un burrito, no en un caballo, no con elegancia, no con armas de guerra, no con una silla muy elaborada, plata, oro, armas, no, lo más sencillo posible, un burrito. La gente le pone sus mantos. Estos mantos quiere decir, cúbreme tú que puedes hacerlo. Aparte los ramos hechos de palma, limón, ramas de limón, ramas de olivo, que era lo que se le daba o con lo que se recibía al rey vencedor. Por eso ahora los que le gritan viva el rey de los judíos terminan gritando crucifícale. Pues que nosotros le gritemos de nuestro interior, Señor, sálvame, solo tú puedes salvarme. Los mantos también, los que ponen el manto sobre el burrito de Jesús son los apóstoles. Pon tu manto, pon tu vida para que el Señor pase, para que nos transforme de muerte en vida eterna. Siendo Dios, se hizo hombre, tomó sangre humana para que nosotros, liberados por su sangre, podamos llegar a la vida eterna. Te mando mi bendición. Hoy fue un día un poquito largo este evangelio. Espero que te sirvan los datos culturales. Si crees que a alguien le sirva, compártelo. Te agradezco mucho y agradezco a las personas que en libertad nos apoyaron a hacer los ramos. Siempre en libertad, caminando juntos con aquellos que quieran caminar, nunca obligados a nada. Y la bendición de Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y tu familia. Amén, amén, amén.